Una tierra marcada por la historia y la tensión, Ucrania es el escenario de un conflicto que ha definido el equilibrio de poder en Europa. Desde las doradas cúpulas de Kiev hasta las llanuras del este, la lucha por la independencia y la soberanía ha sido constante. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 y la guerra en el Donbass han intensificado esta disputa histórica. Vladimir Putin busca restaurar la influencia rusa, mientras Volodymyr Zelensky encarna la resistencia y el anhelo de libertad ucraniano. Un enfrentamiento entre dos visiones de nación que sigue moldeando el destino de Ucrania. Quédate con nosotros y veamos juntos qué busca Putin al crear un corredor terrestre hacia Crimea y qué consecuencias podría tener para Ucrania y Europa. ¿Por qué el Donbass es clave para la estrategia militar y económica de Rusia? Factores geopolíticos y estratégicos. El acceso al Mar Negro y Crimea. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene raíces profundas en la historia y la geopolítica de Eurasia. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania emergió como un estado independiente, pero Moscú nunca renunció a su influencia en la región. La expansión de la OTAN hacia el este en las décadas posteriores generó tensiones crecientes, ya que Rusia percibía esta expansión como una amenaza directa a su seguridad nacional. El acceso al Mar Negro es un factor geoestratégico clave. Crimea, una península históricamente disputada, alberga la base naval de Sebastopol, sede de la flota del Mar Negro. Tras la independencia de Ucrania, Rusia mantuvo el uso de Sebastopol mediante un acuerdo de arrendamiento. Sin embargo, el derrocamiento del presidente ucraniano prorruso, Viktor Yanukovych, en 2014, desencadenó una respuesta directa de Moscú. En marzo de ese año, Rusia anexó Crimea mediante un controvertido referéndum, asegurando así el control estratégico de Sebastopol y del acceso al Mar Negro. ¿Pero cuál es la importancia de Crimea para Rusia? El control de Crimea permite a Rusia proyectar poder hacia el Mediterráneo y el Medio Oriente, consolidando su posición militar y política en el flanco sur de Europa. La flota del Mar Negro juega un papel crucial en las operaciones navales rusas, proporcionando capacidad para el despliegue de fuerzas y el apoyo logístico en conflictos regionales, como en Siria. La anexión de Crimea no solo fortaleció la presencia militar rusa en el Mar Negro, sino que también desató un conflicto armado en el Donbass, que persiste hasta hoy como un foco de tensión entre Rusia y Occidente. El corredor terrestre entre Rusia y Crimea. Vladimir Putin busca restaurar la influencia geopolítica de Rusia y consolidar su posición como una potencia euroasiática. La anexión de Crimea en 2014 fue solo el primer paso en una estrategia más amplia para asegurar un corredor terrestre que conecte directamente Rusia con la península. Este corredor es vital para la logística militar y el suministro de recursos, ya que Crimea depende en gran medida de la infraestructura continental para el agua, la electricidad y otros bienes esenciales. El Donbass, compuesto por las regiones de Donetsk y Lugansk, ha sido un foco estratégico en esta campaña. Las milicias prorrusas, apoyadas por Moscú, comenzaron a controlar estas áreas poco después de la anexión de Crimea. El objetivo de Putin es consolidar un corredor terrestre que se extienda desde Rostov del Don, en Rusia, a través de Mariupol, Melitopol y otros territorios ocupados, hasta Crimea. Esta franja garantizaría no solo el flujo logístico y militar, sino también el control del litoral del Mar de Azov, fortaleciendo la posición naval rusa y cortando el acceso ucraniano a esta vía marítima clave. Además, las regiones anexadas en 2022, incluidas Zaporilla y Jersón, completan este corredor estratégico. Su control permite a Rusia proyectar poder hacia el Mar Negro y reforzar la posición de Crimea como una fortaleza militar y política. Pero Putin persigue un objetivo más amplio: redefinir las fronteras de la posguerra fría, consolidar una esfera de influencia en la región y debilitar la proyección de poder de la OTAN en Europa del Este. El corredor terrestre no solo consolida el dominio ruso sobre el Donbass y el Mar de Azov, sino que también refuerza la capacidad de Moscú para influir en la seguridad energética y la estabilidad política en la región. Ucrania, el granero de Europa.
Más allá de las ambiciones geopolíticas, las motivaciones de Putin en Ucrania tienen también un fuerte componente económico y de control de recursos. Ucrania ha sido históricamente conocida como el granero de Europa, debido a sus vastas tierras fértiles, especialmente la llamada Tierra Negra o Chernozem, rica en nutrientes y altamente productiva. Antes de la guerra, Ucrania era uno de los principales exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, productos estratégicos en el mercado global de alimentos. El control de estas tierras agrícolas permitiría a Rusia consolidar una posición dominante en el comercio de granos y aceites vegetales, ejerciendo presión sobre los mercados internacionales y fortaleciendo su influencia económica. La producción combinada de trigo entre Rusia y Ucrania representaba cerca del 30% del mercado mundial antes del conflicto. La captura de zonas agrícolas clave en regiones como Zaporilla y Jersón proporciona a Rusia acceso directo a estos recursos estratégicos y refuerza su capacidad para controlar los precios y el suministro de alimentos a nivel global. Además, las exportaciones agrícolas de Ucrania solían pasar por puertos estratégicos en el Mar Negro, como Odesa. El bloqueo o control de estas rutas marítimas permite a Rusia debilitar la economía ucraniana y consolidar su poder económico en la región. La interrupción de las exportaciones ucranianas también desestabiliza los mercados globales, aumentando la dependencia de los países importadores de las reservas rusas. Putin también busca aprovechar las capacidades industriales y agrícolas de Ucrania para reforzar la autosuficiencia rusa, contrarrestar las sanciones occidentales y asegurar un suministro interno estable de alimentos y materias primas para sostener la economía rusa en tiempos de crisis. El control de las tierras agrícolas ucranianas no solo fortalece el poder económico de Rusia, sino que también incrementa su capacidad para influir en la seguridad alimentaria global y proyectar poder más allá de sus fronteras. Ucrania, las riquezas naturales del Donbás. El Donbás, una región industrial clave en el este de Ucrania, ha sido históricamente una fuente vital de riqueza para Rusia y la Unión Soviética. Las vastas reservas de carbón, acero y minerales estratégicos en Donetsk y Lugansk impulsaron la industrialización soviética en el siglo XX, convirtiendo a la región en el corazón industrial y energético de la URSS. La explotación de estos recursos permitió a Moscú desarrollar una poderosa infraestructura militar e industrial, vital para la autosuficiencia y la proyección de poder global durante la Guerra Fría. El carbón del Donbás, el oro negro de la región, alimentó la producción de acero, considerado el alma de la industria. Los minerales estratégicos, como el litio y el titanio, fueron esenciales para la fabricación de armamento y tecnología avanzada. Incluso tras la independencia de Ucrania, las industrias metalúrgicas y mineras de la región siguieron siendo estratégicas para la economía rusa. La captura y anexión del Donbás por parte de Rusia busca restaurar este flujo industrial y asegurar el suministro de minerales esenciales para la producción militar y tecnológica, especialmente en un contexto de sanciones occidentales. El control del Donbás refuerza también la capacidad de Rusia para manipular los mercados de energía y materiales estratégicos en Europa y Asia. En la actualidad, el presidente ruso Vladimir Putin busca recuperar el poderío industrial de Rusia, y el Donbás juega un papel crucial en sus ambiciones. Los recursos naturales del Donbás, abundantes y de alta calidad, son esenciales para la economía rusa. El carbón de la región, más barato y accesible que el ruso, permitiría a Rusia reducir su dependencia de las importaciones y asegurar el suministro de energía para su industria. El acero del Donbás, de alta calidad y bajo costo, impulsaría la producción de armamento y maquinaria pesada. Los minerales estratégicos, fundamentales para la fabricación de tecnología avanzada, permitirían a Rusia competir con las grandes potencias mundiales en sectores clave como la defensa, la industria aeroespacial y la tecnología digital. Ucrania es el epicentro de una batalla geopolítica por el control energético de Europa. Su territorio alberga una extensa red de gasoductos soviéticos que transportaban, antes de la guerra, cerca del 20% del gas ruso destinado a Europa. El sistema de gasoductos Brotherhood, Hermandad y Soyuz tiene una capacidad combinada de más de 100.000 millones de metros cúbicos anuales, generando para Ucrania entre 2 y 3.000 millones de dólares en tarifas de tránsito,
un ingreso clave para su economía. Sin embargo, Rusia ha intentado reducir su dependencia de Ucrania mediante proyectos como Nord Stream 1 y 2 en el Báltico y Turk Stream en el Mar Negro, con el objetivo de eliminar a Ucrania como país de tránsito. La guerra ha impactado esta infraestructura, con ataques a instalaciones energéticas, aunque Ucrania sigue transportando gas ruso a Europa, aunque en menor volumen. Además, las regiones ocupadas por Rusia en el Donbass y el Mar Negro contienen importantes reservas de gas natural, lo que añade un factor estratégico al conflicto. Europa ha respondido con sanciones a la industria energética rusa y una rápida reducción de su dependencia del gas ruso, diversificando sus fuentes con acuerdos con Noruega, Estados Unidos, Qatar y Argelia. Además, se han construido nuevas terminales de gas natural licuado, GNL, en Alemania, Polonia y España, para facilitar la importación de energía desde otras regiones. Este conflicto ha transformado el panorama energético europeo, obligando a los países a acelerar la transición hacia fuentes renovables y a buscar independencia de los suministros rusos, alterando permanentemente el equilibrio de poder en la región. La historia de Ucrania revela un destino moldeado por su ubicación estratégica, atrapada entre potencias que han disputado su territorio y recursos, mientras su pueblo ha luchado por preservar su identidad única y autodeterminación. ¿Crees que la posición geográfica de Ucrania seguirá determinando su destino político o podrá el país forjar un camino independiente? Considerando la compleja historia compartida entre Rusia y Ucrania, ¿es posible una reconciliación que respete la soberanía ucraniana? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like a este video y compartirlo, y nos vemos en el próximo capítulo en la exploración de esta historia.